Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Sí. Muy buenas tardes y enhorabuena por esta feria del libro que tenéis aquí en Cartagena, que yo desconocía y es realmente recogida y hermosa. Y hoy qué privilegio de poder compartir un rato con uno de los grandes escritores hispánicos de las últimas décadas, que es Javier Cercas, un excelente escritor, un excelente dialogante, un conversador extraordinario, y venimos a hablar además de un artefacto muy singular, un artefacto, yo diría en el mejor sentido de la palabra, raro. Un libro como todos los de Cercas, donde hay esa hibridación, ese cruce de géneros, ese territorio a veces que no sabes bien a qué corresponde, y eso es lo bueno y lo extraordinario de la obra, de parte de la obra de Javier Cercas, que es la de entrar en un espacio donde el lector va descubriendo qué es, más allá de lo que sabemos de la literatura, qué es la literatura, porque él ensancha mucho ese lugar donde todos nos sentimos a veces convulsionados, a veces acogidos, a veces estupefactos, y en este caso hablamos de un libro escrito por un hombre ateo, anticlerical, con un sentido de lo literario fuera de serie, y con la capacidad de armar una crónica, un ensayo, una biografía, una autobiografía, casi un milagro, en este libro, que es El loco de Dios. Un libro que yo creo que habéis leído, pero es importante que antes de que Javier le dé la bienvenida, es importante que Javier nos explique después de dónde viene este libro, porque no es un libro que venga de la imaginación, no es un libro que venga de esa herramienta fundamental del escritor, que es proyectar algo que en un momento dado en su cabeza se va configurando y se va armando, ¿no? Es un libro que viene realmente del asombro, probablemente del sobresalto y probablemente de lo imprevisto, que es como vienen a veces los mejores libros. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Qué alegría. Muchas gracias por esas palabras tan amables. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, a la feria, por invitarme. Y sí, quizá vale la pena que cuente cómo nace el libro, porque como tú has dicho es un poco raro, un poco especial. Todo empezó en mayo de 2023, en Turín, en la Feria del Libro de Turín, que es el Salón del Libro de Turín, que es como el gran acontecimiento, como la Feria del Libro de Madrid, digamos, ¿no? Después de un acto como este, yo estaba firmando libros, como ahora firmaré libros, y entonces se acercó, mientras firmaba libros, se acercó mi editora italiana y me dijo: Javier, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Yo me quedé perplejo, claro. Alguien me ha dicho, esto es como el inicio de una novela de espías, legal del Vaticano, ¿verdad? Bueno, el caso es que fui allí a hablar con él cuando acabé de firmar libros. Este señor se llama Lorenzo Fazzini, es el director de la editorial del Vaticano, y me dijo lo siguiente, me dijo: mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia, un país de tradición budista, de fortísima tradición budista, con menos de 1.500 católicos, o sea, nada, y habíamos pensado en que quizá a usted le gustaría acompañarle. Nosotros le facilitaríamos el viaje, nosotros, sobre todo, usted podría viajar con el Papa y sobre todo le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, una crónica, un ensayo, una novela, lo que usted quisiese. Y al final me advirtió muy pertinentemente, me dijo: mire, esperamos que esto le interese porque es la primera vez que el Vaticano abre sus puertas a un escritor. Nunca lo había hecho antes y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Entonces yo, Antonio, escuchaba a este hombre perplejo, atónito. De hecho, al principio pensé que era como una broma. Alguien me estaba gastando aquí una broma. ¿Cómo? Y cuando acabó de hablar, lo primero que yo recuerdo haberle dicho es: ¿pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso? Él dice, ahora ya somos amigos, y es un personaje del libro, él dice que en realidad lo que dije fue peor. Le dije: ¿pero ustedes se han vuelto locos o qué? En el Vaticano. Y en realidad mi reacción, yo entiendo que es la natural. Porque claro, lo que le estaba diciendo es, por un lado, mire, si ustedes me abren la puerta del Vaticano, este lugar supuestamente lleno de secretos y de leyendas
y tal, y el código da Vinci, no sé qué, y tal, ¿verdad? Yo voy, y oscuro y todas estas cosas, la leyenda del Vaticano, pues yo voy a contar lo que vea. Porque la religión de los escritores, para empezar, es contar la verdad. Ajá. Eso es lo que estamos obligados. Uno es el sentido del humor, la ironía, y la otra es contar la verdad. Ustedes están corriendo un riesgo, es lo que les estaba diciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, Antonio, aquí todos somos, en Europa, todos somos cristianos. Ajá, sí. O sea, esto lo decía Benedetto Croce. Lo citas ahí en el libro, esta frase fantástica. Exacto. Croce, que era un agnóstico, pero sí. Él dice, non possiamo non dir. ¿Todo bien? Se ha bajado. ¿Está bien así? Dice, non possiamo non dirci cristiani, no podemos no llamarnos cristianos. Es decir, Europa es eso, Europa es Jesucristo y Sócrates, Jerusalén y Atenas, eso es Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido cultural, digamos, todos somos cristianos, pero yo soy ateo y soy anticlerical, como el Papa Francisco. El Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo, pero era anticlerical, y esto es muy serio y muy importante en la Iglesia de hoy. La Iglesia de hoy es anticlerical, y esto la gente no lo sabe, pero es así. Bueno, los católicos de verdad lo saben, pero hay muy poquitos que lo sepan. Bueno, Antonio, alguna vez me han preguntado ¿cómo es que aceptaste escribir este libro? Y mi respuesta es, tú, ateo, anticlerical, tal, y mi respuesta es, ¿cómo no voy a aceptar escribir este libro? ¿Cómo es posible no aceptar escribir un libro así? Cuando por vez primera en la historia, en 2000 años de historia, el Vaticano le abre las puertas a un escritor, ¿cómo se puede decir que no a...? Claro, es que estamos acostumbrados a... Claro, España es un país católico, a machamartillo, ¿verdad? Y en España, y en Italia, y en Europa en general estamos acostumbrados a pensar en la Iglesia, bueno, está siempre aquí. La Iglesia es una cosa rarísima. Sí. No hay una institución como la Iglesia Católica. 2000 años en pie. 2000 años en pie. Han caído todos los imperios. El Imperio Romano, el Imperio Inglés, el Imperio Español, que iban a durar para siempre. Y la Iglesia Católica está allí. Sí. Y ha sido absolutamente decisiva en todos los sentidos, político, histórico, ético, artístico, en todos los sentidos ha sido fundamental para Europa, para Occidente. Así que, ¿cómo no voy a aceptar una cosa así? Por lo demás, yo soy español y, por tanto, nací en un país católico, mi familia era muy católica, mi educación era muy católica, yo fui al colegio de los maristas, etcétera, etcétera. O sea que era una oportunidad de oro. El resultado del libro, como tú lo has dicho muy bien, es un libro híbrido, es un libro mestizo, como algunos libros que he escrito yo. Sí. Es en parte una crónica, es en parte una biografía, en parte un libro de viajes, en parte un ensayo, en parte una autobiografía de un español, un europeo normal y corriente que se educó en la fe y que, como la inmensa mayoría de nosotros, perdió la fe en algún momento, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Dalí decía, yo no soy normal, soy súper normal. Yo también soy súper normal. Soy como la media de los españoles, de los europeos, etc. Y al final es una novela para mí. No es ficción, o sea, todo lo que se cuenta en este libro es verdad, incluido que me quedé encerrado en un ascensor a 14 pisos en un rascacielos de Ulan Bator. Todo es verdad, pero es una novela porque la novela, Antonio, para mí, tiene esta extraordinaria capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos, de convertirlos en otra cosa. Y hay algo muy sagaz y a la vez muy vertiginoso en este libro, y es que el libro parte, pudiendo huronear en el Vaticano, pudiendo tener esa especie de visa, ¿no? De visa que te permite el acceso a todo, pero hay algo que empuja el libro, que es una pregunta de una ambición extraordinaria y casi un pequeño suicidio podría llegar a ser, que no ocurrió, que es la pregunta que tu madre necesitaba que le respondiesen. Claro. Es decir, cuando muere el padre de Javier Cercas, su madre está convencida de que va a volverlo a ver en la otra vida, ¿no? La vida eterna. Es uno de los fundamentos principales de la religión católica. Y todo el libro va impulsado por esa especie de timón, ¿no? Es exacto. Es decir, este libro nace, por un lado, de una oportunidad. Por vez primera en 2000 años, la Iglesia le abre las puertas a un escritor. Pero con eso no basta. Además, tiene que haber una necesidad. Tiene que haber, sobre todo, una pregunta. Mis libros siempre surgen... Sí. Mis libros y los libros que a mí me importan siempre surgen de preguntas. Y en este caso la pregunta es una pregunta fundamental, efectivamente. Es decir, cuando a mí me
me hacen esta propuesta, inmediatamente después de que me hagan esa propuesta, el mismo día en que me la hacen, yo lo que primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente católica, seriamente creyente. En algún momento del libro se dice que si se compara la fe de mi madre con la del Papa Francisco era un poco dubitativa. No era era un poco frágil. No, era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre murió, efectivamente, ella llevaba toda la vida viviendo con él. La conocía desde que era una niña, llevaban muchos años, décadas viviendo juntos. Ella lo que decía es que iba a verle después de la muerte. Pero eso no lo decía porque mi madre fuera una mujer excéntrica, rara, o porque se le hubiese ocurrido esta idea tan singular a ella. Eso, como tú has dicho, es exactamente el centro del cristianismo. Y esto es increíble, pero se les ha olvidado a muchos cristianos. A muchos cristianos se les ha olvidado. Pero eso es el centro del cristianismo, no lo digo yo, ¿eh? Ni siquiera lo decía el Papa Francisco, que lo decía. Lo dice San Pablo, que es quien se inventa, en cierto sentido, el cristianismo. San Pablo dice, nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe no sirve para nada. Nuestra fe es completamente inútil. El corazón del cristianismo es eso. Entonces, cuando yo recordé eso, supe inmediatamente de qué iba a tratar este libro. Este libro trata de cómo un loco sin Dios, yo, un tipo normal y corriente, como la inmensa mayoría de los europeos, somos así, educados en el catolicismo que ha perdido la fe. Esto tiene que ver con Nietzsche y con otras cosas de las que podemos loco, hablar. ¿no? El famoso fragmento del loco. Exacto, el loco sin Dios. Un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco. El Papa Francisco era el primer papa, como ustedes saben, jesuita, el primer papa latinoamericano, pero también el primer papa, asombrosamente, que se llamaba Francisco como Francisco de Asís, como San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios, el folle de Dios. Entonces, el loco sin Dios, yo, que va a buscar al loco de Dios, el Papa Francisco, incluso hasta el fin del mundo, a Mongolia, para hacerle una pregunta elemental y al mismo tiempo fundamental. La pregunta de un niño, porque las preguntas de los niños son las más importantes, las más difíciles de contestar y por eso las más importantes. Todos mis libros yo me he dado cuenta ya de que parten de preguntas que se podría hacer un niño, y la de este libro es evidente. ¿Mi madre va a ver a mi padre después de la muerte? Para hacerle esa pregunta al Papa, que es quien está autorizado para un católico a responderla, el único autorizado a responderla, tal vez, para hacer esa pregunta al Papa, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Tú has leído algunos de mis libros, Antonio, y sabes que todos mis libros, y todos los libros que a mí me importan son, empezando por El Quijote, que es el que más me importa, todas las novelas que a mí me importan, son a su modo novelas policiales. Sí, como decía Borges. Eso lo decía Borges también, es verdad. Sí. Porque en todos hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Y en este caso está clarísimo. En este caso, el problema o la ventaja es que no es un enigma cualquiera, es el enigma de los enigmas, es el enigma central del cristianismo y por lo tanto el enigma, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Cuando dice Javier que en todos sus libros hay una pregunta, es verdad. A los que nos gusta tanto su literatura encontramos siempre esa pregunta. Por ejemplo, un libro principal de él, del que ahora se está haciendo película, que es el libro sobre el 23F, Anatomía de un instante. Ese libro no tiene la pregunta de quién articuló el golpe de Estado. Es una cala que hago para seguir luego con lo nuestro. Hay una pregunta que es vital en ese libro. ¿Por qué en ese hemiciclo hay 3 personas sentadas mientras los demás se tiran al suelo? Esa es la gran pregunta. O sea, nadie va a encontrar los papeles del 23F porque probablemente no existen. No existen. O, bueno, hay una leyenda sobre eso. Sencillamente no existe. Claro, pero esas son las preguntas que importan. Y cuando vamos a este loco de Dios, vemos que la gran pregunta es esa. A mí hay una cosa que me interesaba mucho, desde el punto de vista casi de trabajo, de work in progress, que es, claro, tú entras en el Vaticano, tienes todas esas puertas abiertas, y este es un libro que tú tienes que confeccionar casi día a día, porque es un libro que no va planteado, es un libro que viene sencillamente sugerido, y claro, la articulación del libro, las conversaciones con... ¿Cómo se llama aquel intelectual que era el más cercano? Espadaro. Espadaro. Con Espadaro, un jesuita que era el más próximo. Y claro, en el libro hay un montón de gente, en el libro aparecen un montón de personajes, sí. Aparecen... pues qué sé yo, cardenales, yo hablo con cardenales, con prefectos, que son los ministros del Vaticano, con intelectuales como el padre Espadaro, muy próximo al Papa, con misioneros, en fin, con todo tipo de gente. Era el espíritu del Papa, su espíritu era misionero. Totalmente. Por eso probablemente tiene tan poca afección dentro de la curia. Totalmente, claro.
Sí, este libro es un libro es un viaje al Vaticano, perdón, un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico. Pero sobre todo es un viaje al Vaticano que es muchísimo más exótico que Mongolia. Muchísimo más exótico. O sea, el esfuerzo fundamental que yo he hecho para escribir este libro, Antonio, tú eres novelista como yo, y es el esfuerzo que hacemos para escribir cualquier libro, solo que en este caso era mucho más complicado. El esfuerzo es, miren, es muy fácil. Todos los aquí presentes, todos los españoles, estamos saturados de prejuicios sobre el Vaticano, sobre la Iglesia, sobre el cristianismo. Prejuicios en contra, prejuicios a favor, prejuicios medio pensionistas, todo tipo de prejuicios tenemos. Y todo el mundo quiere saberlo todo sobre el Vaticano, sobre la Iglesia, sobre el cristianismo, porque hemos vivido metidos en él, ¿no? O sea, vayas donde vayas, hay iglesias, ¿no? Esto es nuestra cultura, forma parte de... Entonces, el esfuerzo enorme que yo he tenido que hacer es limpiarme la mirada de prejuicios. Es decir, limpiarme la mirada, llegar al corazón de la Iglesia, al Vaticano, para ver de qué está hablando realmente la Iglesia hoy. ¿De qué habla hoy la Iglesia? No de lo que yo creo que habla, o de lo que hablaba cuando yo era niño, iba a misa, o de lo que creemos que habla, o de lo que me interesa que hable. No, de lo que realmente habla hoy. ¿Quién es la gente que lo lleva realmente? ¿Qué es lo que pasa ahí en el Vaticano? ¿Quién era este señor que se llamaba Francisco y que estaba al frente del Vaticano y que hacía estas cosas tan curiosas y tan raras? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú haces ese ejercicio, que es, insisto, el más difícil, el ejercicio difícil no es leer los muchos libros que he tenido que leer y todas estas cosas, el ejercicio difícil es ese. Claro. Si tú haces ese ejercicio, todo es sorprendente. De pe a pa. Desde el principio, todo es increíble. Desde el principio, con esta propuesta no insólita, sino inédita, que nunca habían hecho a un escritor, nunca, jamás, en 2000 años, y de pronto, hasta el final del libro, que si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, todo es sorprendente, pero tienes que hacer ese esfuerzo que es muy difícil. Especialmente en países como el nuestro, ¿verdad? Oye, Javier, y cuando sales de la escritura del libro, ¿qué hay de nuevo que te haya seducido de tu acercamiento a, digamos, a ese centro irradiador del cristianismo que es el Vaticano? ¿Y qué hay de aquello que dijiste, efectivamente, mis dudas o mis sospechas o mis rechazos se confirmaron? No, todo ha sido nuevo. Todo lo que yo pensaba ha saltado por los aires. Ajá. Sin excepción. Sin excepción. Todo ha sido sorprendente. Absolutamente todo, de principio a fin. Por ejemplo, he dicho la Iglesia es anticlerical. Pues la Iglesia es anticlerical. Y el Papa Francisco era totalmente anticlerical. Totalmente. ¿En qué sentido? Esto lo saben los católicos de verdad. Si hay alguno aquí lo sabrá, pero los demás no lo saben. Aunque seamos todos católicos culturalmente. No tenemos ni idea. Yo el primero, no lo sabía. ¿Qué significa ser anticlerical? Significa estar contra el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? La idea de que el sacerdote, el clero, está por encima de los creyentes. Eso, decía el Papa Francisco, eso es el cáncer de la Iglesia. Repito, el cáncer de la Iglesia. El clero, el sacerdote, nunca puede estar por encima de los creyentes. El sacerdote forma parte de los creyentes, es uno más. Él tenía una imagen, este hombre tenía una imaginación muy literaria, era un hombre que había sido profesor de literatura, que tenía una gran cultura literaria y tenía una imaginación literaria. Decía, el sacerdote debe estar al mismo tiempo por delante del rebaño para guiar, dentro del rebaño porque forma parte de él, porque es uno más del rebaño, y detrás para ayudar a los que no pueden seguir. Pero nunca por encima, porque de ese estar por encima vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, los abusos sexuales. Que están en el libro. Los abusos sexuales son una forma de abuso de poder. Si tú estás por encima de alguien, abusas de ese alguien. Eso es solamente un ejemplo. Sí, sí. Mira, quizá lo más importante, bueno, es que no sé qué es lo más importante, pero todo ha sido así, todo ha sido sorprendente, todo ha sido... Nada de lo que yo me esperaba he encontrado ahí. Pero de lo que me he dado cuenta es de una cosa que es muy importante. La Iglesia que nosotros hemos conocido no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Claro. Esto es muy importante decirlo. Y eso lo sabía Francisco. Y esto es contra lo que luchaba, claro, contra ese oropel. De hecho, la historia de la Iglesia es la historia de la perversión del cristianismo. Vamos a ver si nos aclaramos. Limpiémonos la mirada. Volvamos a una cosa que sabemos pero que se nos ha olvidado. Que todos lo sabemos, pero se nos ha olvidado.
por prejuicios y porque la Iglesia católica es la que es. Este señor que se llamaba Jesucristo era un tipo peligroso, muy peligroso. Fanático en ocasiones. Era un subversivo, era un revolucionario, era un tipo que decía cosas muy peligrosas. Decía, yo no he venido aquí a traer paz, sino espada. Todos los hombres y todas las mujeres son iguales y tienen los mismos derechos y tienen derecho al amor y a la misericordia, en un momento en que triunfaba la esclavitud en todo el mundo, y ahora sigue siendo peligroso. Este tipo andaba por el mundo rodeado de gente peligrosa, de gente que no tenía donde caerse muerta, no de tipos poderosos y ricos y tal, sino de gente que no tenía donde caerse muerta, de pobres, de prostitutas, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Por eso lo crucificaron, porque era un tipo muy peligroso. La crucifixión era el castigo reservado a los criminales más peligrosos. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo que nosotros hemos conocido. Nada que ver. Hay un gran escritor francés de principios del siglo, Charles Péguy, que decía: lo más contrario al espíritu burgués es el cristianismo. Tenía toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Lo más contrario al espíritu burgués. El cristianismo que nosotros hemos conocido es totalmente burgués. Sí. Es el de los ricos. Aristocrático. Es el de los poderosos, claro. Es el etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es impresionante. El otro día me dijeron que Gandhi había dicho: es asombroso que, siendo lo que es el cristianismo, la Iglesia se haya convertido en lo que es. Y tenía toda la razón del mundo. O sea, no tiene nada que ver el cristianismo de Cristo con él. Cuando murió Francisco... Que murió 2 días antes o 2 después de la salida del libro, ¿no? Francisco murió 20 días después de la salida del libro. 20 días. Y en vísperas del día del libro. Naturalmente fue una operación de marketing entre mi editorial y el Vaticano, 2000 años de experiencia, ¿verdad? Otros dicen que se murió después de leer mi libro, del disgusto. Entonces, a mí me cayó encima una nube de periodistas, un diluvio de periodistas, como si yo fuera un especialista, para preguntarme por este hombre. ¿Este hombre qué ha sido este hombre? ¿Ha sido un revolucionario? ¿Ha sido un reformista? Y yo les decía, depende de lo que entendamos por revolucionario y por reformista. ¿Fue un revolucionario? Sí, el Papa Francisco lo fue. En un sentido muy preciso, en el sentido en que la Iglesia intenta, desde Vaticano II a mediados del siglo XX, hacer una revolución y no acaba de hacerlo. ¿En qué consiste esa revolución? Consiste en volver al cristianismo de Cristo. En eso consiste. Cuando al Papa a Francisco le hacen la primera entrevista, se la hace Spadaro, el padre Spadaro, sí, que era, efectivamente, como tú decías, el jesuita más próximo a él, es un personaje del libro. Cuando le hace la primera... perdón, ahora se ve. Le hace la primera entrevista a Francisco para la Civiltà Católica, que es la revista de los jesuitas, y le dice: bueno, entonces usted finalmente ¿qué es lo que quiere hacer con la Iglesia? La primera entrevista, después de ser elegido Papa, ¿qué es lo que quiere usted hacer con la Iglesia? Y Francisco instantáneamente le contesta: yo lo que quiero es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro. Ponerlo en el centro de la Iglesia, en el centro del mundo. Y es imposible escuchar esa respuesta sin recordar una historia que muchos de ustedes recordarán y que sin duda Francisco tenía en la cabeza en ese momento. Es la historia del Gran Inquisidor. Una historia, la parábola del Gran Inquisidor, que está en el corazón de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que era uno de los escritores favoritos, sí, de Francisco, que es una historia extraordinaria. La historia es la siguiente. El Gran Inquisidor es un tipo que encarna todos los males de la Iglesia. Es un tipo que da miedo, enorme, ¿verdad? Encarna el clericalismo, el constantinismo, la unión. Otra vez se me está cayendo esto. Ok. La unión, soy yo que me muevo demasiado. La unión entre la Iglesia y el poder. En fin, es un tipo que da miedo, que, dice Dostoyevsky, echa fuego por los ojos, que va a estar rodeado de esclavos, de sirvientes, de tal, ¿no? Y está a punto de entrar en una iglesia. Está a punto de entrar en una iglesia y en ese momento aparece Jesucristo, recién salido de la sacristía, desnudo, con el taparrabos, vamos, recién descendido de la cruz, con las heridas, sí, cuerpo lleno de heridas, ¿no? Famélico. Y entonces el Gran Inquisidor le mira horrorizado y le dice: pero
¿pero tú qué haces aquí? Pero estás loco, pero vuélvete a la sacristía, hombre, vuélvete inmediatamente. Tú no pintas nada en este mundo. Tú viniste aquí a liberar a los hombres. Dice unas cosas increíbles. Léanlo, es breve, relativamente breve. Está en el centro de los hermanos Karamazov. Tú has venido a liberar a la gente, a traer la libertad, pero la gente no quiere, los seres humanos no quieren la libertad. Cuando tú a un ser humano le das la libertad, inmediatamente lo que piensa es en ser esclavo. ¿Cómo ser esclavo? Otra vez, porque la libertad es insoportable. Y nosotros le damos a los seres humanos lo que necesitan, ¿verdad? Nosotros administramos tu patrimonio como es debido, pero tú no pintas nada aquí, te vuelves para adentro. Bueno, entonces lo que pretendía Francisco es volver a la Iglesia de Cristo, o sea, a esa Iglesia antiburguesa, a esa Iglesia que nosotros no hemos conocido, porque la Iglesia que nosotros hemos conocido, en España en particular, en España todavía más, porque en España, dejémonos de tonterías, digamos la verdad, tenemos pruebas inapelables, esto es una de las cosas que yo he aprendido. En España existe una cosa que se llama fobia anticatólica, esta es la realidad, y es lógica. No tengo nada que decir. Está justificada, no solo por siglos de asociación con el poder, ¿verdad?, de constantinismo, todo era lo mismo, de estar con los ricos, con los poderosos, o sea, de pervertir el cristianismo. Lo que estaba diciendo Dostoyevsky, lo que pensaba Francisco es, la Iglesia Católica es la historia de la Iglesia Católica es la historia de la perversión del cristianismo, ni más ni menos, así de fuerte y así de gordo, ¿verdad? Entonces, esa es la revolución que intentó este hombre, ¿verdad? Volver a la Iglesia de Cristo, volver a la Iglesia. Los misioneros encarnaban para él eso. Claro, la esencia. Él hablaba de una iglesia misionera, él hablaba de una iglesia en salida, in uscita, ¿no? Es la iglesia. Yo he conocido a esta gente, los misioneros, y estos encarnan el cristianismo de Cristo. Y en los márgenes, que es lo que a él le interesaba. De hecho, mira qué interesante que a ti te invita a ir al más extravagante y además al margen de los países católicos, que es Mongolia. Precisamente por eso. El margen donde no hay nada, no hay crédito que sacar de allí. Precisamente por eso. Claro. Precisamente por eso, porque los misioneros encarnaban. Él quiso ser misionero, de hecho. No pudo serlo por problemas de salud. Le cortaron un trozo le habían cortado un trozo de joven de pulmón. Tenía un pulmón malo. Pero los misioneros encarnaban y encarnan efectivamente el cristianismo de Cristo. Es decir, son gente. Mira, yo he conocido misioneros allí en Mongolia, y tú puedes ser ateo, puedes ser anticlerical, puedes ser agnóstico, puedes ser lo que sea, pero es imposible no admirar a esta gente. Esta gente son gente que lo abandonan todo, que dejan su familia, sus ambiciones, las que todos tenemos, ¿verdad? Y se van literalmente al fin del mundo. Sí. A Mongolia, a 50 grados bajo cero, y ese no es el peor destino de esta gente, ni muchísimo menos. A 50 grados bajo cero, ¿a qué van? A echar una mano. Porque ni siquiera van a convertir la idea esta del misionero, evangelizador, todo esto pasó en la historia. O sea, en el caso de la Iglesia Católica está literalmente prohibido. O sea, no, el proselitismo está fuera de la... Y van a echar una mano. O sea, van a estar con quién, pues eso, con los que no tienen con qué caerse muertos, con los pobres, con las mujeres maltratadas, con los alcohólicos, con los viejos, etcétera, etcétera. Es decir, exactamente lo que hacían los discípulos de Cristo. Te puede gustar más o menos eso, pero eso es el cristianismo de Cristo. Lo demás es una perversión del... Esa es la revolución que intentó este hombre, volver al cristianismo de Cristo. ¿Lo consiguió? Por supuesto que no. Por supuestísimo que no, porque otra cosa que yo he aprendido, Antonio, de las muchas cosas que he aprendido, es que la idea esta de que un papa tiene todo el poder en la Iglesia es absurda. Se ve muy bien. En tu libro se aprecia perfectamente. El Papa es el último eslabón, pero la mecánica y el engranaje que hay dentro, eso es apabullante. Y la variedad. Claro. Porque claro, cada iglesia es distinta. Cada iglesia es distinta, decir, efectivamente. La iglesia de Mongolia, no te digo, es que la iglesia italiana y la española no se parecen en nada. Claro. Tienen tradiciones totalmente diversas. Entonces, estaba diciendo lo de la fobia. Lo de la fobia era, es que es así, es lógica y es normal. Es decir, el cristianismo, y en España en particular, mucho más que en Italia, mucho más que en Francia, y hablo de países muy próximos. Y la explicación es muy sencilla, es el franquismo. El franquismo no era un régimen fascista, como la gente cree. Lo fue al principio cuando le interesaba a Franco. Luego fue un régimen nacional católico, sí, en el cual la Iglesia y el poder eran exactamente lo mismo. Es decir, la encarnación del constantinismo. Constantinismo se llama constantinismo a la asociación de Iglesia y poder, por el emperador Constantino, que en el siglo IV hace que el imperio y la Iglesia, o sea,
convierte a la Iglesia, al cristianismo, en la religión oficial del imperio. Entonces, el franquismo era eso, era básicamente eso. Y cuando la inmensa mayoría de nosotros se rebeló contra la Iglesia, contra el cristianismo, cuando abandonó la fe, etcétera, etcétera, también estaba rebelándose contra el franquismo, de algún modo, ¿no? Entonces, esa fobia es perfectamente comprensible. El problema de la fobia es que te impide comprender las cosas. Si tú tienes fobia al avión, no puedes viajar en avión, ¿verdad? Claro. Entonces yo era igualmente fóbico, como el que más, o el que más. Pero claro, me lo he tenido que quitar, porque si no, no entendía en qué consiste la Iglesia de hoy. ¿No has llegado al síndrome de Stendhal ante el Papa Francisco, o sí? ¿Cuál es? El síndrome de Stendhal, es admirarte hasta el punto de perder un poco. Hombre, la respuesta es el libro. Sé que no, pero como hay gente que no lo ha leído. En el libro, claro, no, en el libro hay una visión... Es dura, es crítica. Por vía de la ironía, que eso es lo más interesante. No hay cosa que... Por vía de la ironía, no hay cosa que más inquieta el poder que la risa, la sonrisa o la ironía. Totalmente. Porque ahí se desestabilizan todos los dogmas, todas las fes. Totalmente. No, este libro obviamente no es una defensa de la Iglesia Católica, sería absurdo. Este libro tampoco es un ataque a la Iglesia Católica. Este es un libro que hace lo que todos los libros, Antonio, como tú sabes, intentan hacer. O deberían intentar hacer, o yo he intentado hacerlo durante toda mi vida, que es intentar comprender. Comprender no significa justificar. Comprender es exactamente lo contrario. Hay una frase francesa que yo cada vez que voy a Francia y voy mucho, les digo, por favor, quítenla del diccionario. O sea, esto hay que suprimirla. Que dice, tout comprendre, c'est tout pardonner. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Comprenderlo todo equivale a perdonarlo todo. Es mentira. Comprenderlo todo es exactamente lo contrario. Te da los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. ¿Verdad? Así es. Si no comprendes la cosa, si tú no comprendes a un terrorista, no puedes combatirlo. Es imposible. Entonces, este libro es un intento de entender qué es lo que realmente es la Iglesia Católica, qué es lo que realmente es el cristianismo, qué es lo que está ocurriendo hoy en el Vaticano y en la Iglesia Católica, y qué hacemos hoy. Hoy vivimos... Aquí hay una cosa muy importante que hay que decir, que tiene que ver directamente con el libro y directamente con el protagonista del libro. El protagonista del libro soy yo, pero no soy yo. Es una declinación, una versión de mí mismo. ¿Por qué digo esto? Es el loco sin Dios. El loco sin Dios alude a Nietzsche, al loco de Nietzsche. Nietzsche es el primero que ve, a finales del siglo XIX, que vivimos en un mundo sin Dios. Nosotros vivimos en un mundo sin Dios. Hay gente creyente todavía, también en España, cada vez menos, pero la hay, y en Europa, y en el mundo. Pero vivimos en un mundo sin Dios. ¿En qué sentido? Esto es muy importante. Por eso el narrador del libro se llama a sí mismo el loco sin Dios. La historia es muy breve. Léanla esta noche también, les voy a dar trabajo para esta noche. Es muy breve, se publica en el año 82, muy breve, pero deslumbrante. Cuenta la historia de un loco que sale a la calle con un farol encendido en pleno día y va por las plazas, por los mercados, por las avenidas, gritando: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Eso es lo que grita, ¿verdad? Y la gente que no ha leído el texto o que lo ha olvidado cree que el loco de Nietzsche, y esto es una frase popularísima, ¿verdad? La gente cree que el loco está contento. Qué bien, hemos matado a Dios, ya somos libres, podemos... Nos hemos liberado. Nos hemos liberado de la tutela de Dios, tal cual. Totalmente falso. Es exactamente lo contrario. En realidad, el loco, todo indica que el loco está desolado. Tristísimo, desolado. Y con razón. Porque si Dios no existe, como decía justamente Iván Karamazov, el protagonista de Dostoyevsky, 2 años antes, si Dios no existe, todo está permitido. Porque si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización, aquello que daba sentido a todo, se cayó. Se cayó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ahora ¿cómo explicamos? Durante siglos y siglos y siglos y siglos, esa era la explicación de todo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, yo creo que ese ahora qué hacemos es lo que se pregunta Antonio, una gran parte del arte del siglo XX. Esto habría que... Del arte del siglo XX. Del arte del siglo XX, de la literatura, del cine. Hay algunos casos muy obvios, Kafka, Bergman en el cine, algunos casos muy obvios, otros no tan obvios. Pero es eso, es ahora qué hacemos. Ahora que ya no tenemos esta gran explicación, ¿qué hacemos? La filosofía se lo pregunta. Acuérdate del texto aquel extraordinario de Steiner, que se titula La nostalgia del absoluto. La nostalgia del absoluto, sí. George Steiner dice, se acaba
el gran relato que daba sentido a todo, que era Dios, ¿verdad? Lo que lo explicaba todo, y entonces la filosofía intenta desesperadamente encontrar otros relatos sustitutorios. La filosofía siente la nostalgia del absoluto, es decir, de Dios, intenta buscar relatos sustitutorios, el marxismo, el psicoanálisis, la antropología estructural, etcétera, etcétera. Pero no funcionan. Resulta que no funcionan. Incluso se plantean como iglesias incluso, ¿no? El marxismo era una suerte de iglesia, el psicoanálisis era una suerte de iglesia con sus tal. Y no funciona. Entonces, Lyotard llama a eso la condición posmoderna. Ya no tenemos grandes relatos, un gran relato que lo explique todo, pero la nostalgia sigue estando ahí. Sí. La gente sigue queriendo una explicación. El propio loco sin Dios del libro, al final del libro, este loco sin Dios siente una especie de nostalgia del absoluto. Nostalgia, de hecho se pregunta, bueno, no me voy a contar el final porque esto está prohibido. El final es extraordinario. Pero se pregunta, ¿y si lo increíble, y si lo imposible fuera cierto? Hay como esa especie de nostalgia que todos tenemos y que el arte del siglo XX y del XXI es evidente que refleja, ¿no? ¿Tú crees que esa angustia de la que has relatado también por el fragmento de Nietzsche, esa angustia es la que hoy vive la Iglesia Católica dentro, allí en el Vaticano? ¿Se tiene sentido de esa angustia? ¿Se tiene percepción de esa angustia? ¿O no lo permite el enorme tonelaje de política y de otros asuntos de los que se ocupa? No, hay que desmitificar el Vaticano. Hay que desmitificarlo. El Vaticano está... Sí, claro, yo también fui al Vaticano con esta idea de que allí ocurren cosas, eso, el Código da Vinci, no sé qué, la Sábana Santa, orgías en la Capilla Sistina, ¿verdad? Sacrificios humanos en los sótanos, tal. Estos son tonterías. Estos son fantasías que se han creado a lo largo de la historia y que se han... El Vaticano que yo he visto, que era el Vaticano de Francisco, estaba compuesto, primero, era totalmente de Francisco. O sea, no había oposición a Francisco. Esta idea de que el Vaticano conspiraba contra él es una estupidez. Él era el Papa, podía elegir a quien quisiese y eligió a los suyos. Y el Vaticano estaba completamente contra él. Las resistencias a Francisco, que fueron enormes, fue un Papa muy disruptivo, muy perturbador, venían de otros sitios, por ejemplo de España. España es una de las iglesias más antifrancisco, España, y la española y la estadounidense. Fue muy beligerante, sí. Muy beligerante contra Francisco. Pero en el Vaticano no. En el Vaticano estaban completamente con él. Y son gente totalmente normal. Tonta, no. Tonta, no. Eso ya se lo aseguro yo. Pero gente totalmente normal que te podías encontrar aquí, allá, ¿no? Entonces, ¿son conscientes de eso? Pues en el Vaticano, sin la más mínima duda. Pero sin la más mínima duda de que en España, país católico por excelencia, las iglesias están vacías, los seminarios están vacíos, los cristianos están en picado. ¿Cómo no van a ser conscientes? Quizá los que no son tan conscientes es la Iglesia española. Pero en el Vaticano, sin la más mínima duda. Eso ya te lo aseguro yo. Entonces, sí, pero el poder del Papa es muy limitado. El Papa no ha hecho lo que quería. Los papas no hacen lo que les da la gana. Esto es imposible, porque la Iglesia, la principal complejidad de la Iglesia es que es infinitamente diversa. Es la única institución, es una institución rarísima. Estamos acostumbrados a ella, pero es rarísima. Es la única institución universal que está en todo el mundo. En todo el mundo. Y en todo el mundo la gente es muy distinta. La gente se puede preguntar, oiga, pero el Papa, si llega al Vaticano, ¿por qué no puede decir, vamos a ver, mañana las mujeres pueden decir misa? Eso no puede hacerlo un Papa. Si el Papa hace eso, al día siguiente hay un cisma que se parte por la mitad de la Iglesia, bueno, por la mitad o por no sé cuántas partes. Se va a tomar por saco, pero seguro. El Papa tenía la idea, por ejemplo, eso no se puede hacer, simplemente no puede hacerlo. El Papa tenía la idea, al principio, esto sí lo sabemos, porque no sabemos hasta dónde hubiese querido llegar. Tenía la idea de que, no, de hecho se propuso que los homosexuales, ¿recuerdas que al principio... Sí, al principio hubo una cierta apertura, o un intento. Un intento de integración. Bueno, hubo la idea de que a los homosexuales se los pudiese bendecir. O sea, no darles el sacramento del matrimonio, sino la bendición. Bueno, en el momento en que eso se anunció, la Iglesia
africana, que es la más importante hoy, donde más crece el catolicismo hoy, es en África. Ya ni siquiera en Latinoamérica, donde incluso en Latinoamérica están retiradas ante las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera. La más importante es la africana. Bueno, toda la iglesia africana, toda, se levantó, pero pusieron el grito del cielo hasta el punto de que el presidente de la conferencia de todos los viajó a Roma instantáneamente a decirle al Papa: usted no puede hacer esto. No puede hacer esto porque en África, en España, que los homosexuales se casen y que, en fin, que existan los homosexuales, gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues no es ningún problema, ¿verdad? Y todo el mundo más o menos lo acepta, vamos, bien. Hay que ser un poco botarate para no aceptarlo. Pero claro, en África eso es otra cosa completamente distinta, porque su cultura, su visión del mundo, su etcétera, etcétera, es completamente distinta. Entonces, esta es la gran dificultad que tiene un papa. Pero es curioso, esto que nos explicas indica algo que también está en el libro de alguna manera soterrada, o no tan soterrada. Uno de los poderes máximos de prevalencia y de lo que ha permitido que la Iglesia durante 2000 años se mantenga en pie es su inmovilismo. La falta de experimentación. No vale el Concilio Vaticano II. Es decir, esa idea de que todo cambio es un cambio producido probablemente en mucha menor escala de lo que se anuncia, es seguramente uno de los principales valores que tiene la Iglesia para mantenerse todavía con esa robustez, aunque ya no tenga la que tenía, pero con esa robustez de ser todavía eso, la empresa mejor organizada en 2000 años. El inmovilismo. Yo si fuera creyente, creería que lo de la Iglesia es un milagro, que persiste. Porque hay gente tan distinta dentro de la Iglesia. Claro. Yo me encontré a un cura en Italia que era un cura de prisiones, parecía un boxeador. O sea, si te lo encuentras por la calle casi te da miedo, nunca dirías que es un cura. O sea, era un cura de verdad. Y una vez le oí decir: la única explicación de que tanta gente distinta conviva en la Iglesia, tan distinta, es el Espíritu Santo. Es la única explicación. Porque en la Iglesia, claro, nosotros pensamos que la Iglesia católica es la que nosotros conocemos, pero la que nosotros conocemos no se parece en nada a muchas otras. O sea, los zapatistas son católicos. Sí, sí. Los zapatistas son católicos. Los zapatistas, los revolucionarios de México. Y eso es mucho más, con perdón, esto está mucho más cerca del cristianismo de Cristo que lo que nosotros hemos conocido. Teología de la liberación, claro. La teología de la liberación, que es la de los pobres. Claro, porque es que es algo muy raro. Es decir, a la gente, lo hemos oído a periodistas, mucha gente que decía: qué raro este Papa Francisco, qué curioso, se interesa por los pobres. Y tú piensas: pero, oiga, ¿se ha vuelto usted loco o qué? ¿Usted ha leído el Evangelio? Porque el Evangelio no hace más que hablar de los pobres, ¿no? Sí, sí. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello, aunque esa frase tiene muchos... Pero da igual. Pero es obvio. Y en cambio nos parece raro. Lo raro no es que un papa se interese por los pobres. Lo raro es que los papas no se hayan interesado por los pobres. Ahí está la perversión del cristianismo. Entonces, lo de la lentitud que tú dices es verdad, pero es lógica. Porque es universal. O sea, que todo el mundo tiene que seguir. O sea, el Papa Francisco hubiese querido hacer... Estamos hablando de un Papa muy especial, ¿eh? Claro, eso es uno de los milagros de este libro. Haberlo hecho con un Papa que probablemente no se volverá a repetir. Y que su legado probablemente no sé cómo se va a proyectar. Eso tú tendrás seguramente más claves de cómo se va a poder proyectar ahora el legado que dejó Francisco, porque hay un legado, eso es verdad. Hay un legado intelectual, hay un legado emocional, hay un legado sentimental y hay un legado de compromiso cívico. Yo no sé cómo se va, pero este Papa es lo más raro que ha pasado en la Iglesia, por lo menos en el último siglo. Sí, estoy de acuerdo. Juan XXIII, que fue quien lanzó Vaticano II, también era especial, pero este Papa ha sido muy perturbador. Muy perturbador para mucha gente. Para la gente dentro de la Iglesia, no en el Vaticano, como la gente cree, en la Iglesia. En España en Roma, no en el Vaticano, en Roma había un grupo de sacerdotes que se reunían al principio del papado de Francisco para rezar por la muerte del Papa. Cada semana. Y aquí, me parece que en Málaga, en Andalucía, pillaron también a un grupo de sacerdotes rezando cada semana muy seriamente por la muerte del Papa. Pero como me dijo uno en el Vaticano, no porque fueran malas personas, sino porque creían que este hombre era el anticristo, que este hombre iba a destruir la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido muy perturbador, ha sido muy radical para mucha gente. Entonces, yo tuve un diálogo, yo he tenido muchos diálogos en Italia, en España poquísimos, uno, con gente de la jerarquía,
tuve un diálogo con un teólogo muy importante allí que se llama Enzo Bianchi, muy generoso con el libro. Decía, este señor ha venido a recordarnos a los cristianos cosas que habíamos olvidado. Y él decía, es el primer papa que está por delante de la Iglesia. O sea, que va por delante. Sí. No por detrás, sino por delante. Que era más avanzado que el resto, que la mayoría de la Iglesia. Y es verdad, es muy posible. ¿Hasta dónde hubiese querido llegar? No lo sé. Solo lo sabe él. Pero no, desde luego no hizo todo lo que quería hacer, porque es que es imposible. Porque un papa llega hasta donde puede llegar. Y curiosamente ha sido de los papas aparentemente el más llano, pero el más jeroglífico. Es decir, el papa probablemente con más aristas y más complejo. Es decir, tú ves a Ratzinger, ¿no?, que parece un hombre casi indescifrable, ¿no?, por su capacidad intelectual. Sin embargo, yo creo que era un tipo mucho más difícil de descifrar Francisco realmente en su proyecto, aunque fuera tan aparentemente claro, que otros papas que han sido de condición más ajena a lo llano, más ajena a ver, este libro no es una biografía del Papa, pero contiene una biografía del Papa. Es decir, este hombre estaba en el centro de la Iglesia y hay un intento de entenderlo. Y desde luego lo que está claro es que no era este señor inmaculado, perfecto, todo un dechado de virtudes, el Papa de la ternura, lo que presentaban los médicos de comunicación. Era un hombre mucho más complejo que todo eso. A ver, todas las personas somos complejas. La idea de una persona sencilla no existe. Esto es absurdo. Todos los aquí presentes somos complejísimos. Montaigne, uno de los mayores sabios que en el mundo han sido, decía, hay tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y los demás. Es decir, no somos uno, somos multitud. Sí. Lo que decía Pessoa, somos un baúl lleno de gente. Somos un baúl lleno de gente, exactamente. Somos muchos. Y el Papa Francisco fue muchos. Mucha gente. Y fue un tipo muy complejo. Yo intento interpretar a este personaje tan complejo. Si yo tuviese que definir lo esencial de este hombre, diría que fue un hombre en lucha consigo mismo. O sea, un hombre muy consciente de sus flaquezas, de sus carencias, de sus pecados, diría él, que luchó a muerte, a brazo partido, para superarlos, para ser el mejor que podía llegar a ser. Eso es lo que era este hombre. Es curiosísimo que las primeras palabras que dice después de que lo nombren en la Capilla Sixtina, o sea, todavía no ha salido al balcón de la Basílica de San Pedro, las primeras palabras que dice son acepto el papado, en latín, tiene que decirlo, claro, y luego dice, pero soy un pecador. Y yo creo que se equivoca, creo que estaba nervioso. Y creo que lo que quería decir es, acepto porque soy un pecador. Porque la Iglesia no es el lugar de los tipos... O sea, la Iglesia de Cristo no es el lugar de los supermanes, de los perfectos, de los fuertes, de los... ¿verdad?, de los que no cometen errores, sino exactamente lo contrario. Es el lugar de la gente, de los desgraciados, de los que se equivocan, de los que, ¿verdad?, una y otra vez. Hombre, por Dios, Cristo elige como su sucesor a un tío que le ha traicionado 3 veces en una tarde-noche. Es de récord, ¿eh? En una tarde, 3 veces. Entonces, eso es lo que era Francisco. Este hombre era curiosísimo. La primera vez que yo escuché un discurso suyo en la Capilla Sixtina, esto lo cuento también en el libro, una de las cosas que me sorprendió es que acabó de la misma manera en que acababa todos sus discursos, no políticos, los discursos religiosos. Siempre acababa de la misma manera, incluido el primer discurso que dio en el balcón de la Basílica de San Pedro. Rogad por mí. Sí. Os pido que recéis por mí. Y claro, esto a la gente le desconcertaba mucho, porque ¿qué es esto que el Papa nos pide que recemos por él? Es el Papa el que reza por nosotros, hombre, el Papa es el que, ¿no?, nos tiene que ayudar aquí. Él se presentaba como un tipo, como lo que era, un hombre normal y corriente, y esto a la gente le perturbaba mucho. Él detestaba en realidad la papolatría, sí, o sea, la adoración del Papa como si fuera eso, Superman, perfecto, un hombre semidivino. Él se presentaba como lo que era, pedía disculpas cuando se equivocaba. Rarísimo, ¿no? Un papa que pide disculpas. ¿Es esto un papa que pide disculpas? Al final de este tío, o sea, y no era un hombre, o sea, era un hombre con un carácter muy complejo, autoritario,
con zonas oscurísimas en su vida, oscurísimas. La época argentina tiene momentos durísimos, muy inquietantes. Muy inquietantes, muy duros, muy... Y yo intento presentarlo con toda la complejidad. Para mí este hombre, al final, de este hombre se puede decir lo mejor que se puede decir de un papa, que es lo que dijo Hannah Arendt, la filósofa agnóstica, la gran filósofa de Juan XXIII, que era el modelo de Francisco. Dijo de él, era un cristiano sentado en la silla de San Pedro. O sea, un tipo normal y corriente que le tocó estar ahí y ya está, sin más. Así se presentaba él. Y esto, insisto, para mucha gente era perturbador. Decías al principio que no hay un gramo de ficción, que no hay un gramo de fantasía, de imaginación, perdón. Imaginación sí, lo que no hay es ficción. Ficción, no hay ficción. No hay fantasía. Sí. Claro, ese loco sin Dios que aparece, que eres tú y no eres tú. Claro, ¿qué parte entonces, qué parte de ti realmente está y qué otra parte del deseo de lo que tú querrías ser frente a lo que el Vaticano veía de ti está también o no está? Porque eso pasaba también en Soldados de Salamina. En Soldados, tú acuérdate que empiezan a aparecer nombres reales y un día apareces tú. Hey. Y además no muy pronto, apareces yo creo que a mitad de novela. Es una novela que imagino que habrán leído. Soldados de Salamina es imprescindible, año 2001. Y ahí es donde Javier Cercas, creo que es la primera vez que tú apareces de todos los libros. Había algún libro anterior, pero aparecía por ahí. Había un libro que se llamaba Javier Cercas, que era bastante gordo. Figura central. Sí. Entonces, claro, en ese momento, ahí es donde tu imaginación trabaja más contigo, o realmente tú formas parte de la imaginación general de los personajes que cruzan allí. Lo que ocurre en el libro es lo que ocurrió de verdad. Ajá. Ahora, si hay imaginación, en el sentido en que tú reconstruyes a los personajes, es decir, aunque sean en todos mis libros en muchos de mis libros aparecen personajes reales. Sí. Tú has mencionado Anatomía de un instante. Adolfo Suárez es un personaje real, el general Gutiérrez Mellado es un personaje real, etc. En este libro todos son personajes reales. Y tú tienes que, pese a que son reales y pese a que todo lo que hicieron, todo lo que yo cuento, lo hicieron, y todo lo que yo digo que dijeron, lo dijeron efectivamente, tú tienes que darle un sentido a eso. Justamente Spadaro, el padre Spadaro, que insisto era el que mejor conocía al Papa en Roma, al menos, al Papa, porque una cosa es el Papa y otra cosa es lo que fue el Papa antes de Roma, una cosa es Jorge Mario Bergoglio, el que fue en Argentina, y otra cosa es Francisco. Yo he tenido varios diálogos con él y él ha sido muy generoso con el libro y decía, a este hombre, él es un hombre también muy interesado en la literatura, ha escrito mucho sobre literatura, etcétera, etcétera, decía, a este hombre, y yo añado a las personas en general, solo se nos puede entender de verdad narrativamente. Y narrativamente significa usando la imaginación, en el sentido de dar una coherencia a aquello que es incoherente, ¿no? Entonces, sí, yo creo a estos personajes. El Adolfo Suárez de Anatomía de un instante no es el Adolfo Suárez real. Todo lo que ahí aparece lo hizo de verdad, pero es mi Adolfo Suárez, es mi interpretación de ese personaje. Pues igual, en el caso del Papa es lo mismo. Es todo lo que, o de cualquiera de los personajes que hay por ahí, los misioneros que hay por ahí, todo lo que dicen es verdad, todo lo que hacen es verdad, pero todos están construidos, todos están interpretados desde mi punto de vista. Por eso digo que sí uso la imaginación, pero no la fantasía, ¿verdad? La imaginación como el instrumento que nos permite dotar de sentido. Y en mi caso es igual, es decir, el narrador de este libro, este es un libro humorístico. Esto es una cosa que sorprende a la gente. Algunos me decían, ¿pero qué hago yo riéndome a carcajadas con un libro sobre el Vaticano? Pues claro, pues es muy importante, ¿verdad? Sí. Por cierto, esto es fundamental. Esta es otra de las sorpresas que yo me llevo al llegar al Vaticano. Esto es muy importante. Muy importante. Entonces, hablábamos de las sorpresas, de las que me llevo. Una de las fundamentales es esta. Yo voy allí con una frase en la cabeza. Mis libros funcionan como a base de leitmotivs, como el rock and roll o como Bach, que es el primer rockero y el mejor. La música de este libro es los Rolling Stones y Bach. Y esa música funciona también a base de repeticiones y de variaciones de determinados leitmotivs, ¿no? Y uno de ellos es una frase de Cioran, el gran filósofo rumano que escribía en francés, que dice: toda religión es una cruzada contra el sentido del humor. Toda religión es una cruzada contra el sentido del humor. Y yo esa frase siempre me la he creído. Antes incluso de haberla leído lo pensaba. Y creo que es una de las cosas que me alejó del cristianismo. Porque el sentido del humor es lo más serio que existe. Porque sin ironía, y para un novelista mucho más. Eso es lo que, casi lo principal, una de las cosas fundamentales que nos enseñó Cervantes. Que el sentido del humor, el Quijote es un libro cómico y es el libro más serio del mundo. Y no existe la novela sin ironía.
¿verdad? Y no es algo que asociemos nosotros a la Iglesia, ¿verdad? La risa y el sentido del humor. Ahora me acuerdo de que Nietzsche, el gran enemigo del cristianismo, dice, con toda la razón, dice a los cristianos, les dice, vuestras caras de luto y de funeral son la principal acusación contra vuestras creencias. Porque si vuestras creencias fueran ciertas, estaríais contentos, riendo a carcajadas y tal. Pero esa cara de funeral es la principal acusación contra vosotros. Bueno, muy bien. Entonces, yo, donde la gente no se ríe, no quiero saber nada. Y donde no haya sentido del humor, no quiero saber nada porque es el horror y fuera. Y voy al Vaticano y con lo que me encuentro es con lo siguiente. La frase más inteligente del Papa no la escribió. Yo creo que he leído todo lo que escribió. Pero esta no la escribió. Me la dice un amigo suyo, que es un personaje del libro, y ahora amigo mío también, porque es un tipo extraordinario, que se llama Lucio Brunelli. Era el íntimo amigo del Papa en Roma. Era un viejo vaticanista, está todavía vivo. Y me dice, en un momento determinado del libro, me dice, Javier, ¿sabes? Una vez el Papa Francisco me dijo, lo más próximo al sentido, lo más próximo a la gracia divina, es el sentido del humor. Esta frase es la mejor que, en mi opinión, dijo el Papa Francisco, porque aunque no seas creyente, lo entiendes. Es decir, cuando tú te ríes de verdad, estás poseído por la gracia divina. De algún modo lo entiendes todo. Claro, ¿verdad? Hay plenitud, sí. Y lo más interesante es que hablaban en italiano, ellos dos, pero en castellano. Pero el Papa piensa en castellano, el argentino. Y en castellano, claro, una persona graciosa es una persona que tiene sentido del humor. Y algo gracioso es algo con lo que te ríes, ¿verdad? Lo más próximo a la gracia divina es el sentido del humor. Esto es extraordinario. Esto es fantástico. Es decir, hay un Papa que hace una reivindicación radical de la risa, del sentido del humor, etcétera, etcétera. Una vez vino un chaval al Papa y le dijo, al Papa Francisco le dijo, Santidad, soy un seminarista de Valladolid. Y el Papa le contestó, ¿y qué culpa tengo yo, hijo mío? Eso es el Papa Francisco. Una vez le preguntaron a Juan XXIII, que era el modelo de Francisco, le preguntaron, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Juan XXIII contestó, más o menos la mitad. Eso es muy bueno. Eso es más o menos la mitad. Más o menos la mitad. El autor favorito del Papa Francisco o uno de los favoritos era Chesterton, de quien dijo Kafka dijo de él que era tan gracioso que parecía que había visto a Dios. Bueno, pues eso es lo que me encuentro yo allí. Pues con esto tenemos que ir terminando. Mirad si tiene sentido del humor este Vaticano que llevaba por delante Francisco, que encargó el único libro, efectivamente, en 2000 años a un ateo. Ya eso tiene que tener bastante sentido del humor, ¿no? Eso es lo delata enormemente. Tenemos que terminar porque además, Javier... hay preguntas. Eso no lo sabía. Pues hay preguntas. Tenemos que terminar porque hay preguntas y porque Javier creo que tiene que firmar también ahí en la feria. Así que si alguien tiene